Bienvenido una vez más al canal Cultura y Paranormal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre operaciones con fracciones y este va a ser el último video de esta introducción general a los tips y procedimientos para poder operar de manera rápida en las matemáticas. Tenemos que entender que primero, ¿qué son las operaciones con fracciones? En las matemáticas todas las operaciones que son las básicas y las comunes son la suma y la resta, la multiplicación y la división. Por lo general, cuando se enseña estas operaciones, se enseñan tres técnicas distintas. La que de la suma y las restas, la de la multiplicación y la división. Pero siendo este un curso de pensamiento matemático, tenemos que entender que todas las operaciones con fracciones son en sí una forma de escribir una multiplicación. Vuelvo a insistir, en el pensamiento matemático que ustedes deben desarrollar es que en fracciones, estas operaciones suma, resta, multiplicación y división, todas se resuelven ocupando la multiplicación. De esta manera ustedes van a poder de manera rápida recordar cómo resolver estas operaciones que son muy común dentro de las matemáticas en general. Primero hay que entender que en una fracción el denominador o el número que se encuentra abajo de cada una de las fracciones tiene que, por regla, ser distinto de cero. No puede haber un cero acá abajo. Cualquier número cercano a cero puede ser, pero no puede ser exactamente el cero. Partiendo por esta mención lógica dentro del pensamiento matemático, vamos a ver que para sumar y restar operaciones, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. La suma y la resta, la operación es la misma y este símbolo más menos significa suma o resta. La forma de operar una suma y resta de multiplicación es multiplicando los denominadores y operando lo que nos indica acá al medio, tanto y se parte siempre por el A por D se multiplican, la operación que los une y luego B por C. En ese orden, A por D más menos B por C. Tenemos un ejemplo acá que es 3 quintos más menos 5 y medio. La forma de operar es 5 por 2 que es 10, 3 por 2 que es 6 y 5 por 5 que es 25. Como acá existe el signo de más menos, en este ejemplo pueden haber dos resultados, uno positivo y uno negativo. Veamos en el caso de que sea positivo. Si es positivo, acá hay una suma. 6 más 25 es 31, dividido en 10 sería 31 deseavo. Al contrario, si esta lo que nos une es una resta, 6 menos 25 es 19, dividido en 10, 19 diezavo. Lo único que tenemos que darnos cuenta es saber que en el caso que este número sean, como hay un menos y el 25 es más grande que el 6, el resultado va a ser negativo. Vuelvo a explicar lo siguiente. Si aquí hubiese sido una resta, 6 menos 25 va a ser menos 19 dividido en 10. O sea, un número negativo. Recordemos cómo se operan los números positivos y negativos. Hay que estar muy atentos con los signos. Sería un error escribir 19 dividido en 10 porque el signo tiene que ser negativo. Así se operan la suma y las restas. A continuación, la forma más fácil para operar fracciones es la multiplicación y se hace de manera lineal de izquierda a derecha, de numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, A dividido en B por C dividido en D. La forma de resolver esto es A por C dividido por B por D. AC dividido por B por D y el ejemplo que tenemos acá es 7 octavos por 5 medios. Multiplicamos 7 por 5 que es 35 y 8 por 2 que es 16. Ahora, lo que yo necesito que ustedes entiendan es que como todo es multiplicación, en el caso de encontrarnos con una división que se puede escribir de dos formas distintas, que la más común en matemática es esta,
una fracción sobre fracción. Este es el nombre de esta operación. Una fracción sobre otra fracción. O dos fracciones unidas por una fracción. Lo que también podemos encontrarlo de manera más simplificada es A dividido, o sea, AB como fracción dividido en CD. La forma idónea dentro del pensamiento matemático no es operar esto como se resuelve comúnmente, sino que transformarlo dentro de lo que es una multiplicación. Esto nos va a ayudar mucho cuando estemos estudiando matemáticas más complejas para poder resolver un montón de dudas o casos en lo que podemos dar vuelta a un denominador para transformarlo en una multiplicación. ¿A qué me refiero con esto? Tengo A dividido en B, ¿cierto? Dividido por C en D. Yo lo puedo transformar en una multiplicación, siendo que la segunda fracción se dé vuelta, cambie de lugar con el denominador. Y quedaría ahora AB por DC. Y se opera luego como una multiplicación. A por D, B por C. El ejemplo que acá tenemos es 3 quintos dividido en 7 octavos. Para operar esto tengo que hacer una operación muy complicada. Dentro de lo que es las matemáticas me conviene transformarlo en una multiplicación. Y por ende ahora queda como 3 octavos multiplicado. O sea, 3 octavos, 3 por 8 que es 24. Y 5 por 7 que es 35. Aquí tengo unas par de ejemplos de sumas y restas cualquiera para que ustedes puedan ver un ejemplo más de todo esto. Acá tengo 5 tercios más 3 octavos. Lo que hago aquí es conservar la multiplicación del denominador 3 por 8 que es 24. Luego operar con el numerador del primero que es 5 por 8. Y luego 3 por 3. Y poner entre medio de estas dos operaciones que hice cruzadas el símbolo o el signo que está acá al medio, que es la suma. Por ende aquí sería 49 dividido en 24. Ocurre exactamente lo mismo cuando hay una resta. 7 por 5 va a ser el el denominador de esta fracción. 7 por 5 es 35. Y luego, partiendo por el que está el numerador de la primera fracción, 3 por 5 es 3 por 5 es 15, acá me equivoqué, 15 menos 7 por 2 que es 14. Entonces sería 15 menos 14, que sería 1 dividido en 35. Acá hay un error mío. Cuando tenemos multiplicación de fracciones, es lo más rápido y lo más sencillo, porque solamente se opera hacia numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 2 es 6 y 5 por 2 es 10. Pero cuando nos encontramos con una división como 2 octavos dividido en 7 octavos, para nosotros es más fácil el poder de alguna forma transformar esto en una división. Esta es la forma más común que nos podemos encontrar en matemáticas, 2 octavos dividido en 7 octavos. Y lo que voy a hacer es el que está acá abajo, darlo vuelta. Es decir, va a quedar como 2 octavos por 8 séptimos. Véase que este 7 octavos ahora es un 8 séptimo. Así operando como una multiplicación. 2 por 8 es 16 y 8 por 7 es 56. Esta fue la introducción a lo que son las reglas básicas que nosotros podemos ocupar dentro de lo que son en el pensamiento matemático. Y más adelante voy a estar enseñándoles nuevas simbologías como logaritmos, potencia, raíces, para luego continuar con lo que es ecuación lineal, ecuación cuadrática, y luego empezar a operar con todo esto que nos podemos aprender en las matemáticas, como también las factorizaciones. Hemos terminado y nos vemos luego. Chao, chao, chao.